Se cumplieron 100 días de cuarentena, un proceso que nos ha encontrado una gran mayoría del país en condiciones de la nueva normalidad y la preocupación por lo que ocurre en el AMBA, en el área metropolitana de Capital y el Gran Buenos Aires. ¿Cómo se logran entender estos números? ¿Cómo podemos explicarlos y de alguna manera prever lo que puede llegar a pasar en la Argentina en el vínculo con la pandemia? Vamos a tomar contacto con Jorge Aliaga, que es un experto matemático, es físico y ha hecho toda una evaluación porque durante tantos años ha estado vinculado con los números en sus cátedras universitarias. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Jorge, a ver, la primera pregunta está relacionada sobre si hemos hecho bien los números, si haber entendido cómo evolucionaba la enfermedad nos ha permitido lograr estos buenos resultados que se han concretado en la cuarentena. ¿Se han leído bien los números hasta ahora? Sí, yo creo que se han tomado buenas decisiones oportunas. En algunos lugares del país, como ustedes decían, los resultados yo creo que fueron muy buenos. En otros fueron buenos, pero podrían haber sido mejores. Claramente nosotros empezamos en marzo, con un crecimiento muy rápido, con una duplicación de casos, un crecimiento exponencial con duplicación de casos cada 3-4 días. Eso hubiera hecho que para este momento hubiéramos tenido un desastre realmente humanitario. Ningún país llegó a eso porque en general, ya sea por las políticas de los gobiernos o por la gente que toma distancia, la probabilidad de contagio baja y baja la velocidad de reproduccción de la enfermedad. Argentina lo que logró fue, por un lado, bajar la tasa de contagios y como ustedes decían, están ya en una nueva normalidad porque, salvo el Gran Resistencia y el AMBA, logró prácticamente contener los casos que tenían, que la mayoría eran importados, y en el caso de Córdoba en particular, apagar los varios focos que se le fueron abriendo con una política evidentemente muy eficaz de rastreo y aislamiento de los contactos de las personas que estaban contagiadas, que esa es la clave. En este momento lo que ha ocurrido en el AMBA es que esa estrategia alcanzó para disminuir la velocidad de los contagios, para ganar tiempo, pero no alcanzó para lograr eliminar la circulación viral, como sí hicieron, por ejemplo, en Córdoba. Entonces, el problema es que al seguir habiendo crecimiento exponencial, aunque más lento, los números se van acumulando porque, ese es el crecimiento exponencial. Uno cada tanto tiempo duplica, en particular en el AMBA, duplica los casos cada 15 días. Entonces, en principio de abril, uno pasaba en 15 días de tener 10 casos a tener 20 o de tener 50 a tener 100, que es duplicar cada 15 días, y le parecía que eran pocos casos. Y mucha gente se confundía y hablaba justamente de crecimiento lineal y no exponencial cuando era exponencial. Ahora, cuando tenemos la misma duplicación cada 15 días, pero lo que pasa es que pasamos de 500 a 1000 o de 1000 a 2000, que es lo mismo, la misma velocidad, una velocidad acelerada exponencialmente, pero la misma tasa de aumento, ahora nos sorprende y nos asusta. Pero además, el problema que genera esto en el AMBA es que no es solo un problema del AMBA. Habiendo tantos casos de contagios en el AMBA, eso genera un problema en el resto del país también, porque si ustedes habrán visto, se han disparado focos en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en montones de provincias, y en todos los casos son casos contagiados en el AMBA y que vuelven a su provincia, ya sea por transporte, ya sea por un tema de consulta médica, han tenido que viajar y cuando vuelven contagian. Entonces, tener tanta carga viral en el AMBA termina siendo un problema también para la normalidad del resto del país. Jorge, cuando uno analiza los números, el primer comparativo que aparece es en la capacidad de respuesta del Estado ante ese crecimiento de los casos. Lo que se señalaba es que con este ritmo de contagios, muy rápidamente en algunos hospitales donde se ha llegado ya al 85% de las camas ocupadas y en la estructura general nos podríamos encontrar en julio con algún desborde en la capacidad asistencial. Este es un aspecto clave por la experiencia que se ha vivido en otros países. Pensemos en España, en Italia, en los propios Estados Unidos, ¿no? Así es. Uno lo que tiene que tener en claro es que ningún recurso que uno tenga, ni médicos, ni enfermeros, ni camas de hospital, ni capacidad de testeo, ni capacidad de hacer rastreo y aislamiento, crece exponencialmente.
No hay nada que pueda crecer a esa velocidad, porque los recursos que tenemos son los médicos que tenemos, no los podemos crear de la nada, formar de la nada. Entonces, si nosotros dejamos que la epidemia tome un ritmo exponencial, aunque sea lento, a la larga la epidemia nos gana. Nosotros la estrategia tiene que ser como hizo Córdoba, como hizo Rosario, como ha hecho la mayoría del país, que hoy en día no tiene una circulación y entonces han salido del crecimiento exponencial y entonces uno puede atacar focos cuando aparecen, pero sin tener el peligro de que todo colapse. Hay un planteo que se hace, sobre todo de aquellos que cuestionan la cuarentena en sí mismo, ¿no? que están en contra política e ideológicamente del concepto de la cuarentena, y dicen, bueno, esto se soluciona con más testeos. Matemáticamente, ¿se puede entender esto? Digamos, los números plantean de que efectivamente con más testeos resolvemos el problema sanitario. Bueno, justamente una cosa que yo critico desde marzo, cuando salieron con ese discurso, y de hecho lo que decían era que había que hacer como Chile, que tenía muchísimos testeos, y justamente lo que yo decía es que testear es solo medir. Y si uno solo mide, no cambia la realidad. Es decir, no es verdad que van a aparecer casos porque uno mide. Los casos están, en todo caso, si están, uno los observa. De hecho, en marzo nosotros aumentamos la cantidad de testeos cuando se descentralizó del Malbrán a fines de marzo y no aumentó la cantidad de casos. Solo aumentó la cantidad de testeos y bajó la cantidad de positivos que se observaban. De hecho, estábamos en una positividad de un 20% y bajamos al 8%, lo cual estaba muy bien. Ahora, en este momento, lo que ha ocurrido en el AMBA en particular es que estamos desde hace semanas con una positividad de entre un 35 y un 45%. Esto es altísimo. Entonces, acá sí ahora tenemos un problema no de testeo, tenemos un problema sanitario que se refleja en la positividad del testeo. Ahora, ¿cómo se soluciona? No se soluciona solo testeando. Como yo decía antes, lo crítico es detectar a una persona que tenga síntomas. Si uno lo puede, lo testea y lo confirma, pero si no, lo considera sospechoso y tiene que ir rápidamente a buscar a las personas con las que estuvo los últimos 4 o 5 días, que eso es hacer el rastreo. Es muy probable que esas personas todavía no tengan síntomas y estén contagiadas. Pero entonces uno tiene que decirles, mire, usted estuvo en contacto con una persona que tiene COVID o que es sospechosa de tener COVID, quédese en su casa. Aunque sea preventivamente, hasta que se pueda hacer un testeo, que eso demora 24, 48 horas o más, dependiendo de la capacidad de testeo. Entonces, si uno va solamente con la estrategia de testeo, solo confirma a la gente que tiene síntomas y siempre llega tarde. Uno tiene que anticiparte de esto, pegar un salto e usar en todo caso el testeo para, si los tiene y si lo puede hacer rápido, para confirmar un caso. Pero lo importante es qué se hace con la información. Y lo que hay que hacer, más que testear, es rastrear y aislar rápidamente. Sí, un apartado que uno podría sumar además, que quienes reclaman mayores testeos son los que desmantelaron mucho de la estructura científica que hubiera facilitado, ¿no?, que esos testeos se hicieran con mayor profundidad. Lo otro que le quería consultar es la pregunta que nos hacemos periodísticamente, creo yo casi con torpeza, insistentemente. ¿Cuándo llega el pico? ¿Cuál es el pico? ¿Cómo se puede evaluar esta circunstancia desde lo científico? ¿Estamos más cerca? ¿Es una medida que es imposible de prever? No, a ver, hay una cosa que es importante y creo que justamente, como vos bien decís, muchas veces la forma que se lo formula periodísticamente genera una falsa sensación. Esto no es como un huracán que de golpe los medios avisan, viene un huracán, tenemos que guardarnos, nos avisan ya pasó el huracán y podemos salir y retomar la actividad. ¿Por qué no es esto? Porque el huracán somos nosotros. Nosotros somos los que generamos casos si nos acercamos o dejamos de generarlos si los alejamos. Entonces, teniendo conciencia de que esto no es un fenómeno externo, porque las epidemias tienen una evolución propia, pero como yo decía antes, la evolución propia hubiera ocurrido hace ya bastante tiempo si no hubiéramos hecho nada. Nosotros hicimos algo, nos separamos. Al separarnos, de hecho, para primeros días de abril, habíamos tenido un pico. De hecho, el 22-23 de marzo en Argentina tuvimos más casos que el 1 de abril. Ya tuvimos un pico. Los picos solamente lo que representan es que en un momento determinado, un día, hay menos casos que los días anteriores. Entonces uno dice, bueno, pasó un pico. Pero de hecho,
esta enfermedad no tiene un solo pico porque hay rebrotes, porque justamente queda mucha gente por contagiarse. Entonces, si las personas se relajan y se vuelven a juntar, aumenta de nuevo los casos y entonces cuando uno se vuelva a separar va a tener otro pico. De hecho, se ha visto ahora, por ejemplo, muy fuerte en Irán. China acaba de cerrar ahora una región porque tiene rebrotes. Es decir, el pico es algo que nosotros, por ejemplo, si nosotros ahora hacemos en el AMBA el aislamiento correcto, vamos a bajar la velocidad de circulación y dentro de 10, 15 días, que es el tiempo que demora en verse, vamos a ver que hubo un pico. Ahora, el pico lo generamos nosotros aislándonos. No es que pasó la enfermedad. Si nos volvemos a juntar, va a volver a subir la cantidad de casos. Jorge, le agradezco muchísimo esta explicación tan llana, tan cercana, que nos permite entender mucho mejor tantos números, cifras y variables que a veces tienen que ver con otros aspectos, la política, lo ideológico, lo social, lo sanitario, pero que a través de los números se puede entender muchísimo mejor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Tengan un buen día. Jorge Aliaga, uno de los expertos matemáticos más importantes del país, exdecano de la Facultad de Exactas en la UBA, explicándonos a 100 días de la cuarentena esta realidad que en números describe al coronavirus. Vuelta de página.